En el video de hoy de Resumo Servicios vamos a charlar sobre los PLC. ¿Qué es un PLC? ¿Qué partes lo componen? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? ¿Qué diferencias hay con una computadora de uso personal? Y vamos a ver un ejemplo de aplicación de un caso real. ¿A qué nos referimos con un PLC? Un PLC, por sus siglas en inglés, significa controlador lógico programable. Un PLC es una computadora de grado industrial que es capaz de ejecutar programas. El PLC nace como reemplazo a la lógica relé, eliminando mucho de su cableado. Una de las ventajas que tienen los PLC en frente de los relés es que tienen la capacidad de comunicarse con otros PLCs, una mayor confiabilidad ya que tienen mayor resistencia industrial, una mejor adaptación ya que en caso de cambiar el proceso en la lógica relé es necesario recablear todo el sistema, en cambio con un cambio de programa con los PLC ya sería suficiente, y tienen mucha mayor capacidad de respuesta eléctricamente. Las aplicaciones de los PLC no solamente se limitan al switch de relé, también pueden realizar cálculo, conteo, temporizado y comparaciones, entre muchas otras opciones. Estas partes pueden variar según el tipo de PLC. Un PLC modular es que sus partes pueden ser extraíbles, mientras que un PLC fijo, todas sus partes ya vienen montadas en un mismo dispositivo. Internamente, los PLC tienen 4 partes principales, siendo la fuente de poder la encargada de alimentar eléctricamente al resto de partes, el módulo de entradas, donde dispositivos del campo se conectan enviando información. Estos dispositivos pueden ser sensores o pulsadores. El módulo del CPU, donde este procesa y ejecuta el programa en base a las entradas. Y el módulo de salidas, a través de la ejecución del programa, estas mismas se activan y desactivan. Las salidas pueden ser motores, válvulas y actuadores. Un dispositivo de programación es necesario para enviarle el programa al PLC. Este dispositivo suele ser una computadora de uso personal que tiene instalado el software necesario del PLC. Este software puede ser tanto libre, es decir, que su uso es para la comunidad, o puede ser cerrado, cuyo uso es sí o sí necesario una licencia por parte de la empresa. Un programa es una serie de instrucciones desarrolladas por el usuario que dirigen al PLC para que realice ciertas acciones. Un lenguaje de programación provee reglas de combinaciones para que se produzcan las acciones necesarias. El lenguaje de programación ladder es el estándar de programación usado en los PLC. Su origen se basa en el funcionamiento electromecánico de los relés. La lógica ladder de programación gráficamente representa contactos y bobinas y una serie de bloques de instrucción. Su diseño originalmente fue para que sea fácil de entender y modificar. Los PLC se basan en un ciclo de escaneo, es decir que el programa se ejecuta varias veces por segundo. Dentro de este escaneo, el programa lo que hace principalmente es leer el estado de las entradas. Esto puede ser, por ejemplo, la lectura de un sensor o de un pulsador. Posteriormente, en la parte de CPU, ejecuta el programa. En el programa interno puede ser que haya instrucciones de que en caso de que se active una entrada, se ejecute cierta salida u otra. En base a esto, el PLC continúa ejecutando las salidas, es decir, activándolas, dándole un pulso eléctrico. Esto puede significar la activación de un motor o de una válvula o cualquier otro tipo de actuador. Y finalmente realiza una tarea de diagnóstico como por ejemplo una pantalla HMI o una comunicación. Al principio del video mencionamos que un PLC es una computadora. Pero ¿por qué no se usan computadoras, por ejemplo, de uso personal en el diseño de máquinas o el control de funcionamiento de máquinas? Al fin y al cabo, ambos tienen el mismo principio de funcionamiento y si a una computadora se le aplica una interfaz capaz de leer sensores o de ejecutar salidas como pueden ser motores, serían básicamente lo mismo. Bueno, principalmente porque se usan PLC en lugar de computadoras es porque el PLC está adaptado para un ambiente industrial. El PLC es capaz de resistir ruidos eléctricos y está diseñado para soportar temperaturas y humedad, factores que son altamente presentes en fábricas. Además, los PLC cuentan con su propio lenguaje de programación ya integrado. Estos mismos ejecutan un único programa a manera general. Este programa suele ser fácil de ejecutar y o de programar. Dependiendo del uso que le demos a nuestro PLC, puede ser standalone, es decir, que solamente se encarga de controlar un único proceso productivo o de manejar una única máquina, o puede ser maestro de varios PLC esclavos, es decir, que un único PLC controla a otros, que esos otros controlan un único proceso.
Esto se puede conocer como el sistema SCADA. Dentro de las distintas opciones que hay de mercado de los PLC, estos se dividen en categorías y modelos. Estos dependen de su costo, de su espacio físico, de las funcionalidades que pueden llegar a tener, como por ejemplo las comunicaciones, y principalmente el número de entradas y salidas. Veamos un caso de un PLC ejecutando un proceso real. Imaginemos un tanque donde se le llena de líquido, un motor que funcionaría como un mezclador, dos sensores, uno de presión y otro de temperatura, y un pulsador manual. En este caso, el funcionamiento de la máquina es que si el sensor de temperatura y el sensor de presión indican los valores deseados, el motor debe girar de manera automática. Y en caso de que querer hacerlo manual, el pulsador debería activar el motor directamente. ¿Cómo podemos hacer para que el PLC con estas instrucciones pueda activar el motor según lo que deseemos? Si miramos un diagrama eléctrico, podemos ver que están los sensores de temperatura y el sensor de presión conectados de manera en serie, es decir que uno es conectado hacia el otro, y estos son conectados directamente hacia el motor. Mientras que el motor manual está conectado de manera paralela a ambos y va directamente desde el extremo, que es con alimentación, hasta el motor, sin pasar por ninguno de los dos sensores. Previo a pasar al programa, veamos cómo se conectaría de manera física al PLC. Imaginemos un módulo de entrada para un PLC modular. En él podemos ver el sensor de temperatura y el sensor de presión conectadas a una entrada, mientras que la otra punta de ambos sensores está conectada al positivo, o en este caso a la línea 1 de alterno. Lo mismo hacemos con el pulsador, que también está conectado a una entrada. Para el caso del motor, este iría conectado al módulo de salida, donde un extremo iría conectado a una salida específica, en este caso a la salida número 1, y el otro iría conectado a alimentación. Si pasamos el diagrama que vimos anteriormente al ladder, podemos ver que el pulsador está de manera paralela a ambos sensores y activa directamente el motor, y los sensores están conectados en serie. Estas dos rayitas representan un contacto abierto, es decir que en caso de que se pulse, este se cerraría y dejaría pasar corriente hacia la bobina. El botón funcionaría de manera manual, ya que al activarlo se activa directamente el motor, mientras que los sensores funcionan de manera automática, y ambas condiciones deben estar sí o sí cumplidas, ya que si se activa el de temperatura únicamente o viceversa, si se activa solamente el de presión, el motor nunca activaría. En estos casos, la corriente iría de izquierda a derecha, ya que en caso de cerrar el contacto, dejaría pasar la corriente y iría directamente a la bobina. Recordemos cómo funciona el escaneo de un PLC. Primero revisa las entradas, en este caso revisa si el pulsador o los sensores están activos, ejecuta el programa, en este caso simulando dejar pasar la corriente si el contacto está cerrado en caso de activarse, y por último cambia las salidas. Veamos un diagrama de cómo estarían conectados eléctricamente las entradas y la salida a un PLC fijo. Si por cuestiones de seguridad es necesario ahora realizar un cambio en el que el motor no inicie solamente si el sensor de temperatura está activo, podemos hacer lo siguiente. Ahora en el diagrama ladder, el pulsador está de manera paralela únicamente al sensor de presión. Si el sensor de presión está activo y el de temperatura no, la bobina no se activará, igual que antes. Pero en este caso, si el pulsador está activo y el sensor de temperatura no lo está, el motor tampoco activará. A esto nos referimos con la adaptabilidad que tienen los PLC, ya que permiten hacer un cambio sencillo en el programa y modificarse el proceso. De esta manera pudimos ver las características principales de los PLC y descubrir por qué están utilizados en la industria hoy en día.